En este video, una vez que ya hemos realizado la tabla de distribución de frecuencia, ahora vamos a insertar un gráfico estadístico. En este caso vamos a estar ocupando el histograma. Recordemos que existe una diferencia entre el histograma y el diagrama de barras. El histograma se va a utilizar cuando estemos trabajando con datos o bien con variables continuas. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con el kilo de personas, los litros consumidos por cierta gasolina, cuando estemos trabajando en dinero, etc. Si vamos a trabajar con datos o variables discretas, entonces vamos a usar un diagrama de barras. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con el número de personas, el número de alumnos de una escuela o bien el número de libros que existen en una biblioteca. Estos son algunos ejemplos de variable discreta y variable continua. En este ejercicio que hemos estado venido trabajando, hemos realizado una tabla de distribución de frecuencia de los sueldos de una empresa. Entonces, pues vamos a utilizar un histograma. Para eso, lo que vamos a realizar es usar la frecuencia absoluta simple. Tenemos diferentes opciones para trazar este gráfico. Primero sería utilizar esta columna de la frecuencia simple junto con la clase. Si nosotros lo queremos separar, también lo podemos hacer. Aquí, por ejemplo, voy a copiar esta columna que es de las clases y después voy a colocar también la frecuencia absoluta simple. Aquí le damos en clic derecho copiar, aquí lo vamos a pegar. Vemos que aquí aparecen estas opciones. En Excel, como ya no está vinculado las referencias de nuestra función frecuencia, aquí vemos que pues está eligiendo esta columna de aquí. Cuando eso pase, aquí tenemos diferentes opciones. Volver a utilizar el procedimiento que antes usamos. Por ejemplo, seleccionamos esta columna, escribimos igual y vamos a escribir la función de frecuencia. Al darle doble clic, los datos que vamos a elegir son los que de nuestro problema. Escribimos coma y después el límite superior que estamos trabajando, y recordemos que vamos a oprimir tres teclas al mismo tiempo, la tecla Control, Shift, Enter, para que de esa forma nos den las frecuencias simples. La otra opción sería copiar estos valores y pegarlo sin formato, o bien escribir directamente los números que aparecen aquí. Es opcional si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, los límites, este intervalo de clase, también los podemos copiar. Y esta tablita, estos datos son los que vamos a usar para nuestra gráfica, para nuestro histograma. Ahora me voy a ubicar en cualquier parte de afuera de esta tabla y me voy aquí en clic derecho y voy a elegir la opción que dice lo siguiente. Vamos a dar en formato de celda para verificar las opciones que nosotros tenemos, ver que en esta celda no esté ninguna configuración. Una vez que hemos hecho esto, podemos guiarnos o podemos situarnos en cualquier celda y nos vamos aquí en la parte de insertar. Una vez que se abre esto de aquí, tenemos estas opciones en la que dice gráficos. Estos son todos los gráficos que nos permite insertar en Excel. En este caso vamos a ocupar esta primera, que es una columna en segunda dimensión. También lo podemos hacer en tercera dimensión y podemos ocupar los diferentes formatos que tiene aquí Excel.
vamos a utilizar el primero y observamos que se dibuja este rectángulo color blanco. En este rectángulo vamos a colocar el histograma que vamos a estar utilizando. Lo vamos a poner por aquí del lado derecho. Ahora con clic derecho vamos en la parte donde dice seleccionar datos. En esta parte Excel nos permite personalizar nuestro histograma. Le damos un clic izquierdo y se abre el siguiente cuadro de diálogo. Lo que nos interesa en esta parte es aquí, en las entradas de las leyendas, que en Excel le llama series. Le vamos a dar en la opción de agregar. Aquí en el nombre de la serie nosotros tenemos diferentes opciones de nombrar este gráfico. Aquí por ejemplo yo le puedo poner que es mi histograma. Ahora los valores, aquí dice valores de la serie, aparece con el número 1. Le damos un clic aquí en esta flechita para que se abra este cuadro de diálogo y vamos a seleccionar la frecuencia simple. Esta columna que aparece aquí, que va del número 2, 14, 21, 14 y 5. Una vez que ya hemos hecho esto, ahora le damos Enter. Y en forma automática podemos ver que Excel ya realizó el histograma. Ahí lo podemos ver, los rectángulos en color azul. Si eso está bien, entonces le damos aquí en aceptar. Ahora vemos aquí que el gráfico, los rangos de valores está aquí en la hoja que lleva por título ejemplo número 1. Aquí están las celdas N29, N33. He agregado el histograma y aquí donde dice etiquetas del eje horizontal, que es la categoría, en forma automática o de forma estándar, Excel los va a enumerar, que en nuestro caso corresponde justamente a las 5 clases que tenemos en esta tabla de distribución de frecuencia. Como estos datos están bien, entonces le damos aquí en aceptar y ya se ha dibujado nuestro histograma. Ahora en la parte de arriba, aquí en las opciones de herramientas de gráficos, en la parte de diseño, si le damos clic aquí en esta flechita hacia abajo, Excel nos presenta diferentes diseños de este histograma. Ya nosotros podemos elegir cualquiera de estos diseños y nosotros también podemos elegir algún color en específico para el histograma. Una vez que ya tenemos esto, si yo quiero personalizarlo, porque aquí faltan elementos, primero falta el nombre del eje horizontal, que es el eje Y, representado por este 25, el 20, 15, 10 y 5, y el eje vertical, que es el eje X. Entonces, para realizar esta edición, de aquí del lado derecho tenemos que estar seleccionando este histograma. Del lado derecho aparece un signo de más, que son elementos del gráfico. En la segunda opción aquí nos dice estilos del gráfico y finalmente la tercera opción es filtros del gráfico. Vamos a darle clic en el primero que dice elementos de gráfico y aquí se nos aparecen estas opciones. Tenemos ejes, que ya está por default, el título del gráfico, que nosotros le hemos puesto histograma, leyendas de cuadrícula, que son los números que aparecen ahí, y yo le voy a dar clic aquí en títulos del eje, y vemos como aquí en el eje vertical aparece título del eje, y en el eje horizontal también aparece título del eje. En esta tercera opción, título del gráfico, después en la cuarta dice etiquetas de datos. Si le damos un clic en este cuadrito, se dibuja una palomita en color azul y vemos cómo en cada rectángulo aparecen estos números. Estos números que aparecen aquí son simplemente la frecuencia simple que hemos obtenido. Para la primera clase
la frecuencia es 2. La segunda clase, la frecuencia es 14. Una vez que ya hemos tenido esto, le podemos cambiar de nombre. Aquí, por ejemplo, en el eje vertical, estos datos que aparecen pues se van a llamar, o más bien es la frecuencia simple. Y en el eje de las X o el eje horizontal, en este caso tenemos el número de clases. Entonces aquí le colocamos el nombre. También podemos colocar o cambiarle aquí el nombre que aparece aquí, el histograma. Aquí lo podemos igual completar. Es el histograma de salarios en miles de pesos de 56 trabajadores. Le podemos dejar así un título pequeño. Este es un histograma de salarios en miles de pesos. Una vez que tenemos esto, nosotros todavía podemos seguir editando este histograma, cambiándole el color, el ancho de cada rectángulo. Recordemos que visualmente el histograma, los rectángulos van juntos, y un diagrama de barras, los rectángulos están separados. Entonces lo que estamos viendo es un diagrama de barras. Para convertirlo a histograma, pues simple y sencillamente vamos a juntar los rectángulos. Para eso le damos doble clic a cualquiera de ellos, un clic izquierdo, doble clic izquierdo, y vemos cómo se aparece estas opciones que dice formato de serie. En la parte derecha tenemos, dice superposición de series, menos 27%. Y después el ancho del rango es del 219%. El ancho del rango es el ancho que va a tener cada rectángulo. Aquí por defecto siempre aparece 219%. Entonces, para que estén pegaditos estos rectángulos, aquí vamos a colocarle 0. Si observamos, ahí nos dice escribe un valor comprendido entre 0 y 500%. Entonces, si lo borramos y colocamos el 0, vemos cómo aquí ya se ha modificado el ancho que tiene cada rectángulo, ya están juntos. Entonces, pues bueno, hemos terminado. Ahora aquí yo lo puedo cerrar y yo puedo elegir cualquiera de estos rectángulos para cambiarle de color. Otra vez le damos doble clic izquierdo y aquí en opciones de serie aparece este símbolo que es como una cubetita. Le damos un clic y ahora lo que quiero es el relleno, y aquí vemos que está por default el color azul, y yo aquí puedo seleccionar otro. Voy a elegir este, por ejemplo. Por lo general siempre se recomienda elegir colores discretos para que no puedan lastimar la vista. Y esto es criterio de cada uno de nosotros. Este último le podemos cambiar a color gris, por ejemplo. Le damos cerrar y como vemos ya tenemos el histograma para este ejemplo. Y es así como podemos insertar los diferentes herramientas o bien gráficos estadísticos. Una forma sencilla y rápida sería, por ejemplo, elegir la frecuencia simple. Nos vamos a insertar y aquí en gráficos elegir esta opción. Y con esto vemos que Excel lo hace de forma automática. Y aquí al darle clic derecho en seleccionar datos, yo aquí puedo modificar algunos elementos. A lo mejor aquí dice series, le doy en modificar y puedo darle la característica que yo necesite. Es recomendable realizarlo de forma estándar porque luego Excel no
nos aparece como nosotros deseáramos un gráfico estadístico. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos aquí esta columna de la frecuencia simple, me voy a insertar y le doy aquí en esta opción de gráficos para que Excel me abra estas opciones que nos recomienda. El primero son columnas, barras agrupadas, que es un polígono de frecuencia. También podemos tener una gráfica circular o diagrama de pastel, como se llame, y también tenemos la gráfica de dispersión. Entonces aquí, si le damos en todos los gráficos, también aparecen todos los nombres: el de columnas, línea, circular o diagrama de pastel, como algunos autores lo mencionan, también en formato de área, de dispersión, etc. Y aquí vemos que aparece la opción que dice histograma. El inconveniente de Excel es que si elegimos esto, nos va a dibujar justamente esto de aquí. Al darle a aceptar, este es el gráfico que se nos dibuja. Es fácil ver que esto pues no corresponde precisamente a un histograma, y mucho menos al histograma de nuestro ejercicio, que representa en este caso el salario en miles de pesos de ciertos trabajadores. Entonces es por eso que en este video se explicó cómo se hace un histograma desde cero, porque la opción que tiene aquí Excel no dibuja precisamente correctamente un histograma. Ahora tú puedes practicar con algunos ejercicios, algunos ejemplos de cómo insertar una gráfica.